Hola amigos, hoy vamos a conversar sobre el proceso de selección de personal. Ya desarrollamos el tema de reclutamiento de personal en donde observamos, nos dimos cuenta que en esa parte del proceso lo que se busca es atraer la mayor cantidad posible de candidatos con las competencias, con los conocimientos, con las cualidades, con las habilidades necesarias para poder desempeñar adecuadamente un puesto determinado. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar del proceso de selección que se inició del momento en que llevaron las solicitudes de empleo, ¿verdad? Y comenzamos nuestro proceso de selección. Entonces, aquí en el proceso de selección es donde se toma la decisión de contratar o no contratar, ¿verdad?, a los candidatos, ¿verdad? Este proceso es donde requiere normalmente determinar cuáles son las características necesarias para realizar con éxito el trabajo, ¿verdad? Y poder nosotros entonces valorar a cada uno de los candidatos que lleguen en función a sus características y a las características que el puesto como tal requiere. Y estas pues aparecen en el análisis de puesto o en el manual de puesto que todos pues conocemos. ¿Cuáles son los fines del proceso de selección? Y esto pues nos debe de quedar claro que lo que nosotros buscamos cuando estamos desarrollando el proceso de selección es contribuir a los objetivos finales de la organización de disponer de personal altamente calificado. Ese, dijéramos, es uno de los objetivos. Otro objetivo importante es asegurarnos de que la inversión económica que vamos a hacer como organización al incorporar a personas, pues sea rentable. Esto pues lo vamos a medir en función de los resultados que esperamos de ella, ¿verdad? Y un tercer objetivo del proceso de selección sería contratar y ubicar a los solicitantes de un puesto de trabajo de forma que satisfagan tanto sus intereses personales como objetivos personales y los de la organización. Estos serían, fíjense, los tres fines u objetivos del proceso de selección de personal. Entonces, ese proceso de reclutamiento, dijimos, que era una actividad donde nosotros que queríamos atraer, divulgar, comunicar, ¿verdad? O sea, estábamos invitando. Ya aquí en el proceso de selección es una actividad de elección, de clasificación, de definición. Entonces aquí es donde vamos a restringir, ¿verdad?, o impedir el acceso o no a la organización. Entonces, el proceso de selección es el filtro que solo va a permitir ingresar a la organización a aquellas personas que cuenten con las características deseadas. Tenemos que tener nosotros presente, ¿verdad?, de que existen diferencias individuales en los seres humanos, llámese físicas o psicológicas. Pues la estatura, el peso, su complexión, su fuerza, su agudeza visual, su resistencia, son parte de esas características físicas, ¿verdad? Su temperamento, su carácter, su inteligencia, sus actitudes y aptitudes, ¿verdad? Sus habilidades, su competencia, son parte de esas diferencias también psicológicas que tienen los individuos. Entonces, esto, ¿verdad?, hace que haya una diferencia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, dependiendo de estas diferencias también, los trabajadores así también se comportan, unos con relación a otros, por estas diferencias que existen. Entonces, estas diferencias nos damos cuenta que nos permite determinar pues cómo son sus relaciones, sus aspiraciones, sus capacidades, ¿verdad? La forma de comportarse, su historial personal que influye, cómo es su inteligencia, sus actitudes, su potencial de desarrollo, ¿verdad? Cómo puede ser el aporte que ellos van a dar a la organización y nos lo van a dar pues estas diferencias físicas y psicológicas que pueden tener los trabajadores. Entonces, en base a esta pequeña introducción, podemos decir que la selección es un proceso para escoger al mejor candidato, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es el mejor, ¿verdad?
una cantidad puede ser grande dependiendo del tipo de puesto o puede ser poca, pues dependiendo del mercado laboral que tengamos, ¿verdad? De la demanda y de la oferta de empleos. Entonces, así va a ser la cantidad, pero nosotros queremos, ¿verdad? Al mejor. Y este proceso nos va a servir para, dentro de todos esos precandidatos que tenemos, escoger a ese mejor. Es decir, que en este proceso de decisión se hace con base a datos confiables, ¿verdad? Porque lo que nosotros buscamos es añadir talento, competencias que contribuyan pues al éxito de la organización a largo plazo. O sea, no es improvisado, se planifica el proceso de selección. Si nosotros tomáramos dos variables, la variable X y la variable Y, a la variable X le diéramos la que corresponde al puesto y la variable Y le diéramos a ese candidato que tenemos, ¿verdad? En la variable X entonces vamos a ver cuáles son las especificaciones del puesto, ¿verdad? O sea, qué es lo que se requiere hacer en el puesto. Y en la variable Y hablaríamos de qué es lo que ofrece el trabajador, cuáles son las características, ¿verdad? ¿Qué ofrece el candidato para poder desempeñarse en el puesto? Esas características de lo que se requiere en el puesto, ¿verdad? Nosotros las podemos encontrar en ese análisis y en esa descripción de puesto. Entonces nosotros pues ahí podemos ver cuál es el perfil que se requiere para un puesto determinado. Pero para saber lo que nos ofrece el candidato y poderlo relacionar con lo que nosotros queremos, entonces aquí es donde es necesario, ¿verdad?, la aplicación de las técnicas de selección, ¿verdad?, para saber si esa persona cumple con los requisitos que nosotros esperamos. Es entonces que en el proceso de selección existen diferentes técnicas, ¿verdad?, para poder desarrollar el proceso. Dentro de las técnicas tenemos la entrevista, las pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, pruebas de personalidad, técnicas de simulación, que son las que nosotros aplicamos para desarrollar el proceso de selección. Y cuando estamos hablando de la entrevista, estamos hablando de ese proceso de comunicación que se da entre dos o más personas que interactúan. Entonces lo que se busca es conocer, ¿verdad?, a la otra persona para poder establecer la idoneidad para el puesto, ¿verdad? Entonces podemos decir que cuando nosotros estamos en ese proceso de comunicación, en esa parte de la entrevista, ¿verdad?, entonces lo que nosotros estamos buscando es cuál será el comportamiento futuro de esa persona, en base, pues, por supuesto, a la respuesta que me da de las preguntas que yo le hago. Entonces, aquí, en una entrevista, yo lo que busco es evaluar la idoneidad para el puesto. ¿Cuál será su desempeño laboral? ¿Verdad? ¿Será idónea para el puesto? Y yo lo voy a lograr, fíjese, o un especialista lo hace con las preguntas y, por supuesto, con las respuestas que tiene de ese candidato. Entonces, cuando vamos a hacer una entrevista, este entrevistador se fija algunos objetivos. Uno de ellos es, ¿puede el candidato desempeñar el puesto? Esa sería una de las interrogantes que él se debe de fijar como objetivo cuando va a hacer la entrevista. ¿Cómo se compara este candidato respecto a los otros que han sido entrevistados? ¿Cuál de todos es el mejor? Esa sería otra de las interrogantes. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que tenemos diferentes tipos de entrevistas, y vamos a decir que hay entrevistas que son no estructuradas, es decir, de que la improvisamos. Tal vez tenemos un número mínimo de preguntas planeadas y las demás van saliendo conforme vamos desarrollando la entrevista, ¿verdad? Esta muchas veces nosotros la utilizamos para ver cuáles son, ¿cómo se llama? Podemos decir, la reacción de ese entrevistado ante el cambio de situaciones dentro de la entrevista. Tenemos las estructuradas, en las cuales sí ya tenemos una lista de preguntas predeterminadas, las
formulamos, ¿verdad? Las escribimos y que se las aplicamos a todos los solicitantes. Aquí vamos a decir que estas normalmente las utilizamos cuando la cantidad de personas que vamos a entrevistar son bastantes. Mixta sería la combinación de todos los tipos de entrevista. Tenemos otro tipo de entrevista que le conoce como la de solución de problemas. Aquí lo que nosotros planteamos son situaciones hipotéticas, ¿verdad? Y buscamos con ello evaluar esa habilidad de análisis, de raciocinio que puede tener esta persona por la misma presión de la entrevista. Hay otro tipo de entrevista que se le conoce como de provocación de tensión, ¿verdad? Preguntas difíciles que le hacemos de situaciones que tal vez él ha vivido, ¿verdad? Para que nos conteste. Entonces aquí muchas veces la utilizamos para aquellos candidatos a puestos con alto nivel de tensión, ¿verdad? Entonces decimos, ¿verdad?, que los tipos de entrevistas pueden ser no estructurada, estructurada, de solución de problemas, de tensión, y podemos hacer una combinación de todas ellas. ¿Cuáles son las fases de la entrevista? Miren, lo primero que hace es el entrevistador se tiene que preparar. Y para prepararse, pues él lee la descripción del puesto, platica con el jefe que requiere llenar esa plaza para saber qué es lo que se hace, qué le puede preguntar, ¿verdad? Luego, en un segundo momento, es el del rompimiento del hielo. Yo creo que todos conocemos la situación cuando hemos ido a hacer, que nos han entrevistado, porque las personas llegan nerviosas, entonces hay que tratar de que esa persona se sienta, ¿verdad?, lo más pronto posible como tranquila, a gusto, para que nos dé respuestas adecuadas. Hay un intercambio de información, ¿verdad?, como tercer paso de este proceso. Se da el cierre de la entrevista, que siempre tiene que ser muy elegante, ¿verdad? Hacerle ver que ha sido una buena entrevista la que hemos desarrollado y que esperamos que lo llamen para nuevas entrevistas o los siguientes pasos que sigue el proceso. Al final, este entrevistador pues tiene que hacer una evaluación de la entrevista. Es recomendable, ¿verdad?, que después de que entreviste a alguien, él ya tenga un formato, ¿verdad?, en el cual se contesten las preguntas para poder darle una evaluación a cada uno de los entrevistados y que al final él pueda escoger o recomendar el mejor. ¿Cuál es el contenido de la entrevista o de qué debemos de hablar en una entrevista? Bueno, la charla introductoria que ya dijimos que es para romper el hielo, ¿verdad?, para establecer los motivos de la entrevista. Le vamos a explicar cómo va a ser la estructura de la entrevista que vamos a tener. Le vamos a preguntar sobre su experiencia laboral, ¿verdad? Cuáles son los cargos que ha desempeñado, pues los logros que ha tenido, ¿verdad? Le preguntamos sobre su experiencia laboral. Le preguntamos sobre su educación formal e informal, o sea, para conocer pues la trayectoria que tiene esta persona, ¿verdad? Y esta va íntimamente relacionada con las expectativas de crecimiento y desarrollo. Porque no voy a estar yo entrevistando a una persona, por ejemplo, para un puesto de contabilidad, por poner el ejemplo, a una persona que está estudiando comunicaciones, ¿verdad? Creería yo que no es adecuado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más seguro que a corto plazo él se me va a ir y yo voy a invertir en este momento, puede ser que al final de cuentas se contrate, pero cuando él vaya incrementando su nivel de estudio, pues por supuesto que va a ir a buscar el área para la cual él se está especializando, ¿sí? También dentro de este proceso de la entrevista, los pasos, ¿verdad?, tengo que buscar, preguntarle cuál es la motivación, cuál es el interés de trabajar o de ese puesto, de trabajar con nosotros en la empresa, ¿sí? Cuáles son las actividades que a él más le interesan, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hace? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le gusta? ¿A qué dedica el tiempo libre, su hobby? Son preguntas que al final de cuentas nos van a ayudar para poder seleccionar adecuadamente a este candidato. Le vamos a hablar o preguntar sobre datos relevantes, ¿verdad?, sobre su entorno familiar, para ver
cómo son las relaciones, ¿verdad? Aquí esto nos va a permitir identificar algunos vínculos emocionales y cómo puede afectar su desempeño pues, futuro, ¿verdad? Así como también nos puede servir para determinar cómo puede demostrar el interés al trabajo en equipo o no. Tenemos que preguntarle sobre sus expectativas económicas, ¿sí? Porque muchas veces nosotros hacemos la entrevista, nos olvidamos de esto, ¿verdad? Nunca le decimos a él cuáles son sus expectativas y cuando llegamos allá a la toma de decisiones resulta que él esperaba más de lo que nosotros realmente estábamos ofreciendo. Dejamos casi al final un espacio para información adicional, algo que él quiera aportar, que considere que es conveniente que nosotros conozcamos. O también nosotros podemos aprovechar para dar a conocer a nuestra empresa. Decíamos, como último paso entonces, hay que hacer el registro o evaluación de la entrevista, que habíamos mencionado anteriormente que debe de haber un formato y que cada uno de los que hemos entrevistado nosotros pues llevemos una evaluación para poder hacer la mejor propuesta. En algunas ocasiones se dice que la entrevista es la mejor herramienta para tomar la decisión. Hay veces que le dan más porcentaje a la entrevista que a todas las demás pruebas. Pero la entrevista, vamos a decir que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? Las cosas que son a favores, bueno, nos permite tener el contacto cara a cara con ese candidato, ¿verdad? Vemos al candidato, ¿verdad? Como persona, evaluamos a ese candidato en base a su comportamiento y a sus reacciones, ¿verdad? Entonces podemos decir que eso es lo positivo, pero también tiene lo negativo, ¿verdad? A veces decimos que la entrevista es algo bien subjetivo y que puede ser producto o llevar a generar errores, ¿verdad? No casi siempre el candidato sale bien de una entrevista. También contra es que a veces que se nos dificulta, ¿verdad? Vamos a decir, comparar a los candidatos, ¿verdad? Y que exige un entrenamiento, ¿verdad?, del candidato y del entrevistador para hacerlo, ¿sí? Entonces, estos son los pros y los contras que puede tener la entrevista. Decíamos que casi siempre cuando vamos a una entrevista las personas pues van nerviosas y pueden cometer errores, entonces nosotros también podemos cometer el error a la hora de evaluarla. Dentro del proceso de la entrevista, ¿verdad?, que comienza con esa entrevista preliminar, en que revisamos las solicitudes, ¿verdad?, que hacemos la entrevista de selección, que aplicamos las pruebas de selección, que es lo que sería el siguiente paso después de que hemos hecho la entrevista, ¿verdad? Aquí nosotros le aplicamos algunas pruebas porque también puede ser que con esto, ¿verdad?, nos permita de una mejor manera averiguar las capacidades, las actitudes, ¿verdad?, que nos puede dar el candidato, que muchas veces no las detectamos. Entonces, vamos a decir que a través de las pruebas yo verdaderamente voy a poder detectar si la persona sabe o no. Entonces, la aplicación de pruebas o las pruebas lo que miden es la habilidad cognitiva, o sea, la cosa mental, el aspecto mental. Nos pueden medir las habilidades motoras y físicas. Nos pueden determinar o nos pueden ayudar a medir la personalidad, el interés. Y nos puede también ayudar a medir el rendimiento. Entonces, eso es lo que nosotros podemos lograr en las pruebas. Por eso es que quizás para algunos puestos sí, verdaderamente la entrevista sea la herramienta más importante, pero para otros, ¿verdad?, principalmente de los más operativos, las pruebas también deben de jugar un papel muy importante. ¿Cuáles son las pruebas de uso más frecuente, las que se aplican, ¿verdad?,
vamos a decir que hay pruebas psicológicas, que hay pruebas de conocimiento, de desempeño, ¿verdad? Hay pruebas de actitud, hay técnicas de simulación, el Assessment Center que le dicen, ¿verdad? Hay exámenes médicos que se aplican y hay algunos exámenes o test de respuesta gráfica. Durante el desarrollo del tema vamos a hablar un poco más de cada uno de estas pruebas que se utilizan. Después de que nosotros ya aplicamos las pruebas, ¿verdad? O simultáneamente, se pudo haber estado realizando la verificación de referencias, o sea, lo que nos dijo el candidato, lo que nos puso en la solicitud, de que vivía en tal lugar, de que era graduado de tal cosa, de que ha trabajado en tal lugar, ¿sí? Sus antecedentes, sus referencias, ¿verdad? Sus registros, su verificación de su crédito, cómo está, porque para algunos puestos es importante, ¿verdad? Si vamos a dar un puesto de pagador, esa verificación del crédito tiene que ser muy clara porque, ¿verdad? Vamos a buscar a alguien que esté un poco solvente. Entonces, esta verificación de la información nos sirve para ratificar. Actualmente se utilizan, ¿verdad?, diferentes fuentes para obtener la información, ¿verdad? Se habla de los patronos anteriores, de los jefes que tienen actualmente. Hay algunas empresas de evaluación de créditos comerciales, de las referencias por escrito, y quizás la herramienta ahorita más importante es los sitios de redes sociales. Miren cómo somos bien dados a colocar todo lo que hacemos, ¿verdad? Y lo que decimos, ahí está. Entonces eso nos puede servir a las personas que trabajamos en el área de selección de personal para identificar, ¿cómo se llama? Las actitudes y los comportamientos de un potencial candidato que nosotros tengamos. Hemos ido desarrollando el proceso y entonces llegamos a la etapa en que hay que hacer la decisión, ¿verdad?, de selección. Es aquí donde Recursos Humanos presenta una terna de candidatos, después de las evaluaciones que han hecho, de entrevista y todo eso, ¿verdad? En este caso, al gerente, que es el que ha hecho la solicitud, ¿verdad? Y para que él, dentro de esa terna, pues seleccione a quien quiere que se contrate. Entonces, por supuesto, esta selección se toma de acuerdo al perfil del puesto, el cumplimiento de competencias, ¿verdad?, el potencial que tiene el candidato, ¿verdad?, y a todas esas condiciones objetivas del puesto. Ya habíamos hablado de cuánto le vamos a pagar, ¿verdad?, de cuáles son los beneficios, las prestaciones, cómo va a ser la forma de contrato, ¿sí? Después de eso es que se va a tomar la decisión y les digo, una terna. Se recomienda que quien tome la decisión, ¿verdad?, de a quién se contrata es quien va a trabajar con él, o sea, el jefe inmediato, o sea, que no sea Recursos Humanos el que lo contrate. Esa es una recomendación que normalmente nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, dentro del proceso ya llegamos a la fase de el individuo contratado, entonces donde hay un proceso también para hacer el contrato. En términos generales, el proceso de selección, decíamos, comenzó con la entrevista preliminar, la revisión de solicitudes, las pruebas de selección, ¿verdad?, las entrevistas que nosotros le hacemos, la verificación de referencia, la decisión de selección, los exámenes físicos o médicos y llegar hasta el individuo contratado. Por supuesto, cada organización aplica el modelo de selección que más se adecue a sus necesidades, ¿verdad? Bueno, pero hacemos todo el proceso y llegamos a contratar y entonces podemos tener algunos o revisar que cometimos algunos errores al contratar y estos se pueden dar por lo siguiente. Miren, porque nos llegó la persona recomendada y más cuando ya es recomendada de los jefes o de los dueños, pues no sabemos si nos vale bien, pero como ahí casi es una decisión de que se contrate a alguien. Ese puede ser un error, ¿verdad?, en el proceso de selección. También hay veces que nos vemos en la necesidad de incorporar a alguien con prontitud, porque necesitamos llenar la plaza, porque el amigo que lo desempeñaba se fue el fin de semana y el lunes pues no podemos pararle, entonces contratamos a alguien a velocidad y eso puede ser negativo, ¿no?,
puede ser un error hacer la contratación así tan así. Otro error que cometemos es cuando nos vemos influenciados por el currículum, cuando vemos a aquel amigo todo lo que ha hecho, wow. Pues sí, pero una cosa, y como dicen, el papel aguanta con todo lo que se le podemos poner, ¿verdad? Pero ya en la práctica es otro. Ahí nos encontramos con que sí, tiene todo esto, pero su actitud, sus competencias y todo eso, ¿verdad? Su forma de ser no es la adecuada, sus relaciones sociales, ¿sí? Entonces podemos cometer el error que nos veamos influenciados por, ¿cómo se llama?, el currículum de la persona. Hay veces también que cuando preguntamos o buscamos, hacemos la verificación, no nos dicen nada los otros jefes, porque nadie quiere poner en mar a nadie, ¿verdad? Entonces también podemos cometer el error, ¿verdad?, al contratar a alguien. También muchas veces, hay veces que algunos nos llevamos como que somos magos o algo, ¿va? Por intuición, ¿verdad? No, tengo el presentimiento que va a ser bueno y ¿cómo se llama? Y cometo el error. Miren, también puede ser que me vea influenciado por la impresión que que me dieron en la entrevista. Hay personas que son buenas para platicar, ¿verdad?, que tienen una facilidad de expresión y todo, entonces nos podemos ver influenciados y tal vez no le pusimos mucha atención, ¿verdad?, a las respuestas que me dieron. Otro de los errores que podemos cometer es cuando delegamos, ¿verdad?, el proceso de selección en forma total a recursos humanos. En el proceso de selección deben de participar, ¿verdad? Fíjense, recursos humanos, por supuesto, los especialistas, ¿verdad?, el jefe inmediato, ¿verdad?, si es factible algún consultor que tengamos nosotros, puede ser necesario. O sea, que sean varias personas las que participen en ese proceso de selección, porque si le dejamos solo a recursos humanos podemos cometer, ¿verdad?, errores. O todavía más grave, como queremos llenar la plaza, le decimos al que se va a ir al puesto, el que va a subir, ¿verdad?, de puesto, o el que ya se va, entrevista y usted me dice si esa es la persona más adecuada. Podemos cometer el error. O también otro error es que no conozcamos qué es lo que se hace en ese puesto. O sea, que no nos preparemos o que no tengamos la descripción adecuada del puesto. Otro error sería no profundizar en el comportamiento de la personalidad del candidato. Muchas veces las preguntas no llegamos a fondo, ¿verdad? Y puede ser que nos dijo algo, pero no lo relacionamos con algún problema, ¿sí? Además de eso, muchas veces también cometemos el error porque nos impresionamos por las referencias que llevan. Lo recomienda fulano de tal y todo eso, en vez que ni los conocen, ¿verdad? O lo hacen solo por hacer un favor a alguien, pero nos impresionan las referencias. Entonces, por eso podemos cometer algunos errores. Quisiera finalizar diciéndole unas palabras que son reales, ¿verdad? Miren, un dicho señala que se contrata a las personas, ¿verdad?, en base a sus habilidades, pero, fíjense, se despiden en base al comportamiento. O sea, las personas, ¿verdad?, somos bastante difícil, ¿verdad? Muchas veces podemos tener todos los conocimientos, las habilidades, las actitudes, ¿verdad?, pero hay aspectos, ¿verdad?, de su comportamiento que muchas veces, si no aplicamos las pruebas adecuadas, la entrevista adecuada, ¿verdad?, no las vamos a detectar y vamos a tener a una persona que a corto plazo hay que despedirlo porque su comportamiento no es el adecuado, aunque tenga, ¿verdad?, los títulos, los conocimientos, pero para la persona no es adecuada. Agradezco su atención a este video de selección de personal. Durante las clases vamos a profundizar un poco más. Muchas gracias.